Al paciente como presentándote siempre, ¿no? Abres la puerta, lo que tú quieras y dices muy buenos días, soy el doctor X y le dices tu nombre y que ojalá lo puedas ayudar con sus problemas y que ya, en fin. No es como muy elaborado porque es solo decir hola, ¿no? Al final del día. Por lo general a un paciente hostil lo tachamos de grosero y demás cosas, pero quiero también que consideres esta posibilidad. Date cuenta que lo que está pasando al paciente pues es que no deja de ser un duelo por la cuestión de que la pérdida de la salud también es una pérdida muy cabrona para el paciente. Entonces haz de cuenta que entender que los planes de vida que tenía tal vez ya no van a pasar, que la longevidad de su vida tampoco va a suceder. Entonces claro que un paciente hostil no es por lo general grosero porque quiere, sino más bien porque está sufriendo porque pues por toda la situación que le está sucediendo. Y la clave de todo esto para presentarte a un paciente hostil siempre ha sido la empatía, pues que entender y darle a entender al paciente que tu prioridad número uno pues es ayudarlo. Y si logras hacer entender que la prioridad número uno tuya y de todo tu equipo es ayudar al paciente, te prometo que sí les bajan unos 2 o 3 tonos a su manera de hablarte y dirigirte. Vínculo de confianza con el paciente tampoco no es como algo que se genera de la noche a la mañana. Por lo general ocupa rato, ocupa meses. O sea, en realidad, tú la primera vez que tratas a un paciente, lo primero que permite que se quede contigo para empezar es tu habilidad y pues tu capacidad como médico. Entonces ese es digamos como que el primer requisito para que continúe contigo. Ahora, para la permanencia y que se quede contigo como un paciente, pues por mucho es dependiente del rapport que hagas con el paciente. Entonces, si tú eres muy sincero y lo procuras como debe, no, por lo general el rapport sale solo. Casi no hay necesidad de que hagas unos... Si legítimamente te preocupas por el paciente más que por la enfermedad que tiene y tratas de abordarlo en todo aspecto, ¿no? Y también conocer tus propias limitaciones y decirle pues siempre muy sincero y la verdad y más que lo que has hecho bien, también tus errores cuando la cagas y también sin miedo a pedir segundas opiniones porque pues se vale pedir ayuda y es lo que yo más he observado. Facilidad de hablar con el paciente la desarrollé después del internado, sin duda fue creo que yo el periodo donde más aprendí a hablar con las personas y me enseñó mucho de cómo se trata a un paciente y pues de las necesidades que tienen sobre todo porque pues es un periodo crítico, ¿no? La hospitalización y pues entender que sus familias o ellos mismos están en peligro y que sus vidas pueden alterarse mucho a partir de este momento, ¿no? Entonces, a partir del internado y pues obviamente con práctica, ¿no? Es lo más indispensable. ¿Qué tipo de doctor me considero? Pues me considero un doctor muy competente, capaz, pero creo que la habilidad más padre que desarrollé con los años fue que soy un doctor muy empático y que sí trato legítimamente de entender al paciente. Hay muchas cosas que pueden facilitar una entrevista, pero pues sí son detalles que primero el lugar y el tipo de persona que seas, ¿no? Entonces, para empezar, ya han hecho muchas encuestas, entonces el tipo de imagen que tienen de un médico, los pacientes, o sea, si ves que un doctor se puede vestir de que todo encorbatado, de que pueda andar en Filipina, pueda andar encorbatado y con bata, o ¿sabes? O casual formal. La idea es que con los años, bueno, más bien no, con los años, solo la vestimenta que por lo general un paciente espera de un médico es una vestimenta formal con bata. Y ya los otros, por ejemplo, inclusive si uno va de trajes menos, el paciente tiene un poquito menos de recepción en caso de que sea de esta forma. También hay que limitar los escritorios y demás cosas porque por lo general es como una barrera divisoria, ¿no? Entonces también hablarle al paciente de frente, o sea, no puedes tú estar parado y el paciente hacia abajo porque también ya sabes, el lenguaje físico es fuente de malentendidos, entonces por lo general tienen que estar a la misma altura. Yo por lo general agarraba un manquito y me acercaba a ellos y
y me sentaba a su misma altura mientras los escuchaba que me quejaban sus problemas. Muchas veces tachamos al paciente de que es un mal proveedor de información y lo estamos interrumpiendo mucho, pero muchas veces el médico por lo general es también muy malo siendo un entrevistador. Entonces también es bien conocido que tú tienes que permitirle al paciente decir todo lo que puedas y todo lo que él quiera, y tú más o menos orientar muy levemente la información, no tanto redirigirlo. Esto es importante, sobre todo de primera vez, ¿no? Hay muchas cosas que pueden facilitar una entrevista, pero pues sí son detalles que primero el lugar y el tipo de persona que seas, ¿no? Entonces, para empezar, ya han hecho muchas encuestas. Entonces el tipo de imagen que tienen de un médico los pacientes, o sea, si ves que un doctor se puede vestir de que todo encorbatado, de que pueda andar en Filipina, pueda andar encorbatado y con bata, o ¿sabes? O casual formal. La idea es que con los años, bueno, más bien no, con los años, solo la vestimenta que por lo general un paciente espera de un médico es una vestimenta formal con bata. Y ya los otros, por ejemplo, inclusive si no va de trajes menos, el paciente tiene un poquito menos de recepción en caso de que sea de esta forma. También hay que limitar los escritorios y demás cosas porque por lo general es como una barrera divisoria, ¿no? Entonces también hablarle al paciente de frente, o sea, no puedes tú estar parado y el paciente hacia abajo, porque también ya sabes, el lenguaje físico es fuente de malentendidos. Entonces por lo general tienen que estar a la misma altura. Yo por lo general agarraba un banquito y me acercaba a ellos y me sentaba a su misma altura mientras los escuchaba que me quejaban sus problemas. Muchas veces tachamos al paciente de que es un mal proveedor de información y lo estamos interrumpiendo mucho, pero muchas veces el médico por lo general es también muy malo siendo un entrevistador. Entonces también es bien conocido que tú tienes que permitirle al paciente decir todo lo que puedas y todo lo que él quiera, y tú más o menos orientar muy levemente la información, no tanto redirigirlo. Esto es importante, sobre todo de primera vez, ¿no? Yo en lo personal, yo no creo que como doctor tengamos que imponer un paciente, porque para empezar, si está ahí sentado es porque te quiere escuchar, y si está ahí sentado es porque quiere tu ayuda y te necesita. Entonces yo no creo que haya necesidad de escuchar, y te lo prometo que por más hostil que sea el paciente o más devastado que esté, te va a escuchar, porque a eso viene contigo, porque ocupa ayuda. Hay muchos tipos de doctores, ¿no? Hay doctores que por lo que son medio tajantes con los pacientes y sí son medio déspotas, y hay otros que los más grandes que he conocido pues tratan a su paciente como si fuera su familiar, ¿no? Entonces los doctores son personas accesibles, pero la escuela que tenemos aquí en México nos dice o nos quiere hacer pensar que los doctores somos como de otro nivel y que nos ven hacia arriba las personas, y cuando la realidad no es así. Es igual de importante que cualquier otro trabajo, que ser psicólogo, que ser gastrónomo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo no creo que, si bien no todos los doctores son así de prepotentes, una gran mayoría sí lo son, y yo no creo que sea la mejor forma. Y por lo general, no importa si el paciente tiene poca edad o mucha edad, la idea es que un paciente que tiene una pobre esperanza de vida siempre trates de decirlo mientras esté acompañado, ¿no? Y saber que por lo menos el apoyo emocional va a estar, y también muy importante derivarlo con algún tanatólogo, ¿no? Que es los que se encargan de acompañar al bien morir del paciente, y eso sin duda es indispensable. Y pues sobre todo decirle la verdad, ¿no? Pese a todo, que sepa que pues el desenlace final de todo esto no va a ser bueno, pero que de todas maneras lo puedes ayudar, y aunque no sea de manera resolutiva como curar, claro que lo puedes ayudar a prolongar su vida lo más posible. También hay un dicho bien padre que decía: si puedes curar, cura; si no puedes curar, consuela; si no puedes consolar, acompaña. Entonces era
como la cúspide de la tanatología te enseña eso, ¿no? Que no tienes que tratar de curar a todos los pacientes, pero sí tienes que ayudarlos en la medida de lo posible. De la misma manera, ¿no? Por lo general, no es como que le dices ya que se murió, sino más bien, no importa el cómo suceda, ¿no? Porque por lo general, si es un niño, tú estás acompañándolo en el parto, tú estás acompañándolo en UCINOS, en cuidados intensivos, tú estás o sea, y la mamá ya tiene una noción de que el paciente es crítico, y siempre la idea es que no tienes que darle falsas esperanzas de que, la va a librar. Si es un pronóstico medio sombrío, pues hay que decirle que es posible que el desenlace sea medio fatal en unos cuantos días, y que así como vas a tratar en la medida de lo posible, otra posibilidad es que no la libre. Y tiene que entender eso y tú plasmarle que puede que no la vaya a librar, ¿sí? Entonces tú, cuando le dices a una mamá que su niño falleció, por lo general, si tú fuiste un buen médico y tú lograste tu misión de avisarle que era una posibilidad, no te va a atacar ni te va a decir nada, porque por lo menos vio todo el esfuerzo que ya hiciste y demás. Entonces no existe el escenario donde se murió. Por lo general, si van a hacer el bebé, por lo menos ya le dijiste que tuvo un embarazo complicado y que puede que no la libre. Si está en el cunero, en cuidados intensivos, también ya sabe el niño, la mamá, con las atenciones, con las visitas hospitalarias, que también es un pronóstico crítico. Entonces no existe así de que no sabe nada y de repente se murió, ¿no? Entonces, a menos que fue una muerte de cuna o algo así, pero pues no pasa en los hospitales. ¿Cómo absortaría un familiar desesperado por información? Bueno, primero, por norma, tú no puedes decirle la información a cualquier persona, ¿no? Entonces, aunque sea un familiar, tenemos la obligación de decirle al paciente directamente. También, si un familiar quiere y con consentimiento del paciente, aunque sea su familiar o su hermano, lo que tú quieras, solamente así le puedes decir. Y si un tío quiere decir la información, tú no estás obligado a decirle. Tú dices, pues sabes que ya le comenté a X familiar y demás, pero tú no te puedes para nada, en ningún escenario posible, saltarte al paciente de por medio para decirle información a alguien. Eso no es no es bioéticamente correcto y tampoco es moralmente correcto, ¿no? Entonces, pues solo te abstienes, ¿no? Y decirle, pues bueno, más bien tiene que platicar con el señor en nombre del paciente, porque yo ya le dije el diagnóstico y no estoy permitido darle información a quien no sea él o a algún familiar que él me autorice. No tengo una manera como específica de cómo tratar, solo pues trato de platicar en la medida de lo posible, ellos conocerme y yo darle a entender que también me pueden conocer y que están abiertos a decirme cualquier información. Y pues te digo, realmente la única táctica que hasta el momento he considerado efectiva es pues hacerle entender que neta tu principal prioridad es ayudar. Y ya después de eso, por lo general ya fluye. Es muy importante porque cuando tú sospechas abuso, sea en una persona de la tercera edad o en un niño, tú por lo general le pides a los familiares que se retiren de la sala para tú revisar al paciente en la medida de lo posible. Ya después que haces tus sospechas, le preguntas cómo... también hay datos psicológicos que te dicen o te sugieren que podría ser fuente de abuso, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está mirando hacia abajo, que no hace mucho contacto visual, un niño que teme que lo agarres, o sea, cosas así cuando normalmente no deberían suceder. Y si ya tienes tus sospechas y le preguntas a los familiares, también, por ejemplo, por lo general un niño cuando se lastima, una persona de la tercera edad, por lo general son las manos o los pies, ¿no? Pero por ejemplo en zonas atípicas como la espalda, lo que tú quieras, donde normalmente pues no estamos en contacto con quemaduras o lo que tú quieras, pues bueno, ahí si lo que te dice la persona, ahora si el familiar no cuadra, tú puedes inclusive reportarlo a servicio social o algo similar, ¿no? Entonces esa es la manera de abordarlo y tenemos que reportarlo, ¿no? Que esa es la misión de los médicos en estos casos. Sí, o sea, el contacto visual es muy importante porque ya bien dicen que los ojos son la mirada, ¿no? Entonces el contacto visual es muy importante porque, y de hecho tenemos que tratar de escribir en la medida menor posible por lo mismo, para no perder la confianza del paciente junto con el doctor, ¿no? Entonces sí es importante el contacto visual.